Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Este 11 de junio, el presidente Gustavo Petro dio el paso anunciado. Firmó por decreto el llamado a la consulta popular, desconociendo así el concepto negativo que había dado el Senado, así como también el de la instancia que determinara si ese concepto era válido. ¿Es constitucionalmente posible lo que pretende el presidente? ¿Tendrá futuro o se caerá este decreto por las demandas que ya comenzaron a acumularse? Hoy es jueves 12 de junio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. El decretazo, así lo han llamado desde diferentes voces al decreto firmado por el presidente Gustavo Petro este 11 de junio, como lo informó a través de su cuenta de Twitter, luego a través de alocución presidencial. Este fue el momento en el que en Plaza Pública, en Cali, donde el presidente iba a hablar horas después, se dio a conocer que el presidente había firmado el decreto. En horas de la noche, el presidente Gustavo Petro dio una alocución presidencial desde allí, desde esta concentración en Cali. Y entre las muchas cosas que dijo, en una alocución larga, dijo que si le siguen negando las herramientas, acudirá a esos votantes para una asamblea constituyente. Pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás, y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán, porque el único soberano, el único detentor del poder en Colombia se llama el pueblo de Colombia. Dicho todo esto, lo que hay en este momento es un decreto presidencial firmado por el presidente este 11 de junio que lleva a la consulta popular, que será el 7 de agosto, festivo en Colombia, y que dicha consulta tendrá las 12 preguntas establecidas. Eso si no se deroga, porque una de las cosas que dijo el presidente es que si la reforma laboral, como se está discutiendo en este momento en el Congreso, toma los puntos que ha pedido el presidente que tenga, dice él, derogará el decreto, tema que también confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Muy polémica toda esta discusión, por eso las voces no se han dejado de escuchar desde ese momento. Esto es lo que han dicho desde diferentes sectores, diferentes personajes. Ya vamos después con nuestro análisis. Primero, la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta, y quien además está llevando adelante la propuesta de la reforma laboral. No, el Senado tiene un deber y una obligación, que es discutir los proyectos de ley, y el Senado no va a caer en la provocación del presidente. Lamentamos que haya roto la institucionalidad, que se haya burlado del Congreso y de la rama judicial, pero eso es responsabilidad de él. La responsabilidad del Congreso es discutir y sacar un proyecto de ley para los colombianos. El gobierno ha planteado 7 puntos, pero pues eso se está conversando, y creo que bajo chantaje nadie cede, ¿no? Creo que al contrario, lo que dañan es la oportunidad de diálogo, que ha estado tan tranquilo todo el día.
El congresista Wilson Arias, acérrimo defensor del presidente Gustavo Petro y de sus políticas. Hola, aquí desde el Congreso de la República, muy complacido de que el presidente de la República haya firmado el decreto que convoca la consulta popular. Las gentes del común es cálida en relación con esta consulta. Hay un ferviente apoyo, eso no lo podemos olvidar. El Congreso de la República tiene la ocasión de producir una reforma que le sirva a la clase trabajadora colombiana o desairar las expectativas nobles del pueblo colombiano por obtener su reivindicación de una vez por todas. Dependiendo de lo uno o lo otro, lo ha dicho el presidente y en ello lo acompañamos, vamos a estar muy prestos a la convocatoria del pueblo a las urnas para que diga con su categórica voz lo que le conviene a la nación colombiana. Por la misma línea, la representante Esmeralda Hernández. Un completo y absoluto respaldo a la firma del decreto que convoca la consulta popular que acaba de expedir el presidente Gustavo Petro. Hoy, mientras estamos dedicados, concentrados al debate de la reforma laboral, tenemos una certeza y una claridad. Vamos a aprobarla, vamos a avanzar, pero no vamos a aprobar mediocridades. Vamos a sacar una reforma que resuelva de manera estructural el problema del trabajo decente en Colombia, que incluya a todos los sectores, que reconozca el trabajo de los jóvenes del SENA, que incluya a las mujeres, que incluya a todos los sectores a los que históricamente se le ha vulnerado sus derechos laborales. De no ser así, vamos a las calles, vamos a permitirle el derecho básico a la gente de elegir en democracia directa cuáles son las garantías y bajo qué condiciones quiere trabajar en Colombia. Total y absoluto respaldo por un trabajo digno en nuestro país. Durante la tarde se conoció un video que dejó preparado, sabiendo que se iba a firmar en algún momento ese decreto, que el presidente lo iba a hacer. Dejó firmado el senador Miguel Uribe Turbay, quien se encuentra desde el sábado recuperándose del atentado. Esto ha llamado a suspicacias, pero el hecho es que el senador dejó esto para su equipo de trabajo preparado para cuando saliera la firma del decreto publicarlo inmediatamente. Esto es lo que dijo en ese video. El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. Es por eso que vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución. Presentaremos denuncia penal por prevaricato en contra del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues nadie está por encima de la ley. También denunciaremos penalmente por prevaricato a los ministros que firmaron este acto ilegal. La ley es para todos, sin excepción. Así defendemos la democracia y el futuro del país. Seguimos actuando con firmeza y dentro de la ley. Asimismo, han sido muchas voces de oposición a la decisión del presidente, también que señalan que no tiene futuro constitucional. Pero escuchemos algunos de ellos. Por ejemplo, a la representante Luz Pastrana. Mientras en la Cámara de Representantes estamos votando importantes proyectos de ley para el país, el presidente firma su decretazo de la consulta popular pasando por encima de las instituciones. Esto es un golpe de Estado al Estado de Derecho. No podemos permitir que esto pase. Por eso en este momento nos retiramos de la plenaria de la Cámara de Representantes en tanto el presidente Petro quite su chantaje de su cuenta de X. Es un chantaje lo que él está haciendo. Otro video que publicaron en sus redes sociales desde la Alianza Verde. Escucharemos a, entre otros, la representante Jennifer Pedraza, a la representante Catherine Jubinao, a Daniel Carvalho y a muchos más. Como bancada independiente rechazamos el decretazo del presidente Gustavo Petro y exigimos respeto a la separación de poderes y la Constitución. Como estábamos advertidos, el presidente ha materializado una consulta popular ilegal. Sin embargo, desde la bancada independiente hacemos un llamado a la serenidad y ante el autoritarismo, templanza y rodear a las instituciones. Es fundamental en este momento rodear a la Corte Constitucional, quien tendrá que evaluar esto, así como el Consejo de Estado. Acá ante todo es la separación de los poderes y el respeto de las reglas, en este caso de la Constitución del 91. La Constitución de 1991 nos ha salvado en varias oportunidades de otros autoritarismos como el de Álvaro Uribe Vélez, nefasto, y es la que nos debe salvar del autoritarismo de Gustavo Petro. El presidente Petro sabe que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado van a tumbar este decreto, pero haciendo eso lo que pretende es alimentar su narrativa de la víctima al que no le dejan gobernar, mientras lo que va dejando a su paso es una destrucción de la democracia colombiana.
Invitamos al Senado a que no se deje amedrentar, que continúe el debate y la aprobación de la reforma laboral que tanto necesita Colombia y que con ello desvirtúa la necesidad del decreto. El presidente Petro no le da órdenes a la Registraduría Nacional ni al Consejo Nacional Electoral, quienes organizan las elecciones en nuestro país. Pedimos respeto por la separación de poderes y las instituciones. Siempre hemos apoyado los mecanismos de participación ciudadana, como las consultas populares, pero esto no puede hacerse pasando por encima de la Constitución. Confiamos en el criterio del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. También otra voz muy crítica, la de la representante Catherine Miranda. El decreto que firma el presidente Gustavo Petro no es legal ni legítimo, es un acto de un dictador. Está pasando por encima del Congreso de la República, ignorando la Corte Constitucional y manipulando los mecanismos de participación para imponer su voluntad. Convocar una consulta sin el aval del Senado no es una democracia, es un abuso de poder. Y cuando un presidente decide que solo vale su palabra, ya no gobierna sino impone. Esto se llama dictadura. Ahora el representante a la Cámara, Cristian Munir Garcés, del Centro Democrático. Indignados por la firma por parte de Petro del decreto convocando la consulta popular, pasándose por encima la legislación colombiana, pasándose por encima el Senado de la República, el Congreso General. Protestamos, pues que entonces todas las leyes las apruebe el presidente con decretazos. Hagamos respetar la institucionalidad, la división de poderes, defendamos la democracia de este gobierno que todos los días es más dictador. Ahora otras voces desde otros sectores, por ejemplo, Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y una figura fundamental en nuestro conocimiento de la política y de los poderes en Colombia, dijo esto en un encuentro académico. Se me sale lo de penalista, me parece que si eso llegara a pasar, el presidente y los ministros responderían penalmente. Claro, no, ellos van a pensar, no respondió Ospina Pérez por haber cerrado el Congreso en el año 49, menos nosotros, pero formalmente podrían incluso responder, por ahí lo dice también un estudio muy bueno que hizo ayer o antier el expresidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo. Penalmente, porque sería un caso claro de prevaricato y de abuso de la función pública. Girando esa conversación sobre lo penal, también participó en ese mismo evento el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Antonio Sierra Porto. Esto dijo: no nos puede pasar lo de Venezuela. Todo este tipo de circunstancias tenemos que advertirlas, tenemos que estar atentas. Tenemos que estudiarlas, cuestionarlas, criticar y posicionarnos. Nosotros como colombianos no podemos ser ajenos a la realidad política colombiana. No le podemos dejar la política a las personas que no la utilizan adecuadamente. La política es una actividad que debe ser la más digna, la más elevada de todos los colombianos. Y la academia tiene que estar presente. Esa es la idea. No nos puede pasar lo que pasó en Venezuela. Y por último, una opinión que viene desde los sectores empresariales, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Petro y el gobierno nacional lamentablemente han dado un paso decisivo para romper el orden constitucional en Colombia al convocar la consulta popular que no tiene asidero si no es aprobada por el Senado de la República. Prácticamente se consuma el golpe de Estado en Colombia al que tanto le habíamos temido. Es hora que todas las instituciones del país salgan a cumplir su rol en defensa de la democracia, la Constitución y la ley. Por supuesto, todo esto son opiniones que llevan a términos como, por ejemplo, golpe de Estado. Pero también hay un ejercicio sobre la voz del pueblo y la democracia. Si nos quedamos en los discursos, seguramente no vamos a encontrar un punto común, pero sí queremos acudir a voces expertos independientes acerca de qué es lo que se viene con esta firma del decreto presidencial de la consulta popular. ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Podrá hacer su trámite en la Corte Constitucional? ¿Tiene que ser en la Corte Constitucional y no en el Consejo de Estado? Todo eso se lo hemos querido preguntar
a una invitada, la profesora de Derecho Constitucional, Luisa Fernanda García, para entender qué es lo que ocurrió este 11 de junio. Bienvenida. Gracias, Carlos. Buenos días. Bueno, digamos que en primera medida, como primera medida, uno, pues como desde el punto de vista del derecho constitucional, el decreto, ese decretazo, evidentemente es abiertamente inconstitucional, bajo el entendido de que la Constitución misma dice que el presidente tiene que esperar una autorización o tiene que tener una autorización previa y favorable del Senado. Como esto no se dio, ninguna disposición de la Constitución ni de la ley estatutaria de los mecanismos de participación prevé que se pueda hacer por decreto. No está contemplado, es decir, no es una posibilidad, no es una alternativa. ¿Por qué? Porque la razón es muy válida, es decir, cuando el presidente decide hacer una consulta popular requiere que el órgano de representación, que es el Congreso, le dé el aval, lo autorice, le dé como el visto bueno. Como eso no se dio, entonces no habría razones para hacer la consulta popular. Por esa razón, entonces, el decreto que está emitiendo el presidente es abiertamente inconstitucional. El presidente, para firmar este decreto, no solo no acepta el concepto del Congreso, dice que hubo vicios de trámite, básicamente, no usa ese término propiamente, pero señala que al no votarse de esa manera, como el reglamento indicaba, pues no es válido el concepto del Congreso. Dice que no se leyó el concepto del Congreso, pero también, en cierto punto, no está aceptando a aquella instancia que debía determinar si eso fue lo que ocurrió en el Senado, que es el Consejo de Estado. El presidente no está teniendo en cuenta lo que puede decir el Consejo de Estado. Sí, en este caso tenía que ser, digamos, el juez. O sea, realmente si hay, digamos, un litigio o no se están poniendo de acuerdo el presidente, porque efectivamente está argumentando que había unos vicios en la votación de la consulta popular, pues obviamente eso sería competencia del Consejo de Estado. Pero evidentemente era el juez. Y digamos que el argumento que está utilizando aquí el presidente o pues el ejecutivo es que él está acudiendo a ese decreto porque él considera que hay está utilizando concretamente el concepto de una excepción de inconstitucionalidad, que es como un poco la razón que le permite subsanar esos vicios que tuvo la votación de la consulta en el Congreso, que tampoco es su competencia. O sea, realmente no hay, el presidente, la rama ejecutiva no es competente para declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una disposición. Para eso están las ramas del poder y para eso el competente sería el juez. Entonces, en ese caso, pues tampoco tendría competencia el presidente de subsanar, digamos, o de sanar, digamos, esos vicios a través de ese decreto, porque la Constitución tampoco se lo permite. Profesora, el presidente Petro, al firmar el decreto y comunicárselo a la gente, dice que ahora esto lo determinará la Corte Constitucional. Es decir, decide él, o lo plantea de esta manera, es la Corte Constitucional la que tiene que resolver, mientras que múltiples voces dicen que debería ser el Consejo de Estado. ¿Quién tiene la razón ahí? Es decir, ¿quién debe determinar si esto sí va a salir adelante o no? Sí, así es. Sí, efectivamente él dice que lo va a llevar a la Corte Constitucional porque la Constitución, en el artículo 241, dice que es la Corte la que debe decidir de los vicios o por los vicios de forma en la realización de la consulta. O sea, uno creería que está acudiendo, digamos, a esa norma y por esa razón creería uno que se lo está enviando a la Corte Constitucional. Hay, digamos, una discusión y se le debería enviar al Consejo de Estado a la Corte Constitucional. Digamos que como que no hay una unanimidad en ese tema. Yo pensaría que sería competente de todas formas la Corte Constitucional para estudiar la constitucionalidad de ese decreto porque se está violando el artículo 104 de la Constitución.
El artículo 104 de la Constitución también está hablando de que el Senado tiene que emitir un concepto favorable para que se lleve a cabo una consulta popular. Entonces, pues en la medida en que eso no se está respetando, pues el competente para decretar la constitucionalidad de ese decreto sería la Corte Constitucional. Y adicionalmente, pues uno estaría diciendo, bueno, el presidente está transgrediendo un poco ese escenario de separación de poderes, esos fundamentos del Estado constitucional. Y pues al transgredirlos, el guardián de la Constitución es la Corte Constitucional. Entonces uno pensaría que el competente sí sería la Corte Constitucional, porque ese decreto que él está emitiendo está desconociendo la competencia del Senado, está desconociendo la separación de poderes, y por esa razón, pues sería viable que la Corte conociera digamos, yo pensaría una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto, ¿no? Y ya vienen, es decir, van a arreciar. Viene. Y en ese sentido ya se conocen algunas de las demandas. Por ejemplo, el concejal Daniel Briceño lidera una de esas demandas, ya hablaremos de ella, pero ¿quién cree usted que van a imperar ahí? ¿El decreto firmado por el presidente o las demandas contra el decreto? Pues yo pensaría que las demandas al decreto, porque el decreto no tiene viabilidad alguna. Bueno, no sé qué trasfondo haya detrás de este mecanismo, pero en esencia la demanda sí podría prosperar, porque efectivamente pues está violando todo lo que es el orden constitucional. Es más, a mi juicio podría prosperar también una tutela. Una tutela, un espacio, una herramienta bien particular. Pero el presidente ha dicho también durante la locución y en diferentes espacios que si el Senado enfoca la reforma laboral que está discutiendo en este momento hacia los puntos que él ha pedido, él está dispuesto a derogar el decreto, a ponerlo en pausa o tumbarlo. Un decreto presidencial con el que por lo menos le está diciendo al Senado, bueno, estoy a la espera, díganme qué es lo que va a pasar ahí. Exactamente. Es como un mecanismo de presión, ¿no? Si no sale adelante la reforma, yo ya tengo otra herramienta para hacerlo. Entonces, efectivamente, sí es un mecanismo de presión y bueno, pues realmente uno se pregunta cómo un presidente puede desconocer el orden constitucional de esa manera, ¿no? Es normal y es posible que un gobierno emita un decreto y casi inmediatamente después, si llega al escenario que él pretende, se derogue, es decir, ponerlo, hacerlo y luego derogarlo. No, porque no es una alternativa. El decreto es un mecanismo con el que cuenta el presidente en varias circunstancias, pero no es una alternativa, digamos, de si se hace esto o se hace lo otro, entonces tenemos diferentes alternativas. No, el decreto es un mecanismo con el que cuenta el presidente, pero no reemplaza la función del legislador. Son dos cosas distintas. No sustituye la función del legislador. Una cosa es el legislador cuando tiene, digamos, esa competencia de realizar las leyes, y otra cosa es la potestad que tiene el presidente de hacer decretos dentro de un escenario muy distinto. No es o lo uno o lo otro. Salvo, digamos, que estuviéramos en estado de excepción y que el presidente tuviera unas facultades extraordinarias. Ahí de pronto sí se podría, digamos, podría hacer un poco las funciones o cumplir las funciones del legislador. Hablemos nuevamente del ejemplo de la demanda del concejal Daniel Briceño y del ministro de Justicia Wilson Ruiz. El argumento de esta herramienta es medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Y pues este concepto de la inconstitucionalidad es el mismo que al que acude el presidente Petro para llevar adelante su consulta popular y su decreto. Claro, y ahí entonces sí sería ante el Consejo de Estado. Es decir, la demanda de Daniel Briceño tendría que ir ante el Consejo de Estado. Claro, cuando es nulidad por inconstitucionalidad es ante el Consejo de Estado. ¿Qué es lo que considera usted que es más urgente tener en cuenta en este debate en este momento?
No, pues yo pienso que lo que hay que poner sobre la mesa es que en un escenario democrático no se puede eludir el debate, no se puede eludir la función del Senado. O sea, no se puede pasar por alto, porque realmente la democracia se construye también con el Congreso y con la representación. Y pues decir que es que el presidente reemplaza esas funciones del Senado porque no, por las razones que sea, pues es un escenario antidemocrático, precisamente. Un escenario de un año intenso el que se viene en Colombia. Queremos consultarles para nuestro próximo episodio qué piensan ustedes de cómo bajarle el tono a la conversación. La conclusión, una de muchas de esta semana, es que el diálogo es clave en lugar de la confrontación política que lleva a discursos de odio de lado y lado. Pero bueno, gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.